Bendiciones, mis amados hermanos, una vez más desde la Estrella de Antioquia, Colombia, su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra, para seguir con este maravilloso estudio de la Triunidad del Señor, esperando y deseando que usted se encuentre muy bendecido, muy fortalecido, pero también dispuesto y preparado para la venida del gran Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, en las nubes por su iglesia y que esperamos y deseamos que sea muy, muy pronto, que el tiempo se ha cumplido y estamos viviendo momentos realmente difíciles, pero sobre todo proféticos, que nos hablan precisamente de que la venida del Señor está a las puertas. Esperamos que se disponga también, como siempre, a que usted aprenda acerca de esta verdad maravillosa y doctrina fundamental de nuestra fe cristiana, acerca de la triunidad de Dios. Vamos a continuar hablando precisamente en esta parte número 13 acerca de que Jesucristo es Dios, ¿cierto? No podemos negar esta verdad y lo venimos comprobando a la luz de las Escrituras con textos que ni siquiera necesitamos nosotros interpretar, sencillamente están allí puestos y descritos como como un texto claro donde habla precisamente de que Jesucristo es Dios. El último que miramos fue en 2 Filipenses 2, 5 y 6, que nos dice que el ser igual a Dios. Hoy vamos a continuar mirando otros pasajes precisamente que nos siguen hablando de esta verdad gloriosa. Muy bien, vamos a empezar con Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y nos dice el texto lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, e indiscutiblemente, oígase bien, esto no era para que tuviera discusión, otras versiones dicen sin duda alguna, o sea, aquí no hay que dudar, amado hermano, aquí no hay que tratar de discutir si es Dios o no es Dios, eso es algo que ya no debe tener duda en nuestras vidas y todavía el cristianismo sigue generando duda al respecto. Ya no debe haber duda de que Jesucristo es Dios y eso lo debemos de tener claro nosotros como iglesia y no dejarse mover por ninguna creencia que quiera usted arrastrarlo hacia otras verdades que se van alejando de lo que realmente nos enseña la escritura. Indiscutiblemente, sin duda alguna, mire, ¿cuál es ese misterio que no debe tener discusión ya en nuestras vidas? Dice el texto: indiscutible grande es el misterio de la piedad. Recordemos también que es un misterio porque Dios es algo misterioso en el sentido de que nosotros no alcanzamos a conocer muchas cosas de Él, porque precisamente es insondable, es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, y que obviamente cuando ya estemos con Él morando en el cielo nuevo, la tierra nueva, seguramente vamos a conocer muchas cosas que ahora no conocemos y a entender todavía mucho más. Sí, pero mire, ¿cuál es este misterio que no debe tener duda? Dos puntos, dice acá el versículo, dos puntos seguidos. Dios fue manifestado en carne. Óigase bien, Dios, aleluya. Dios fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿en qué persona Dios se manifestó en carne, en humano? ¿En qué persona? ¿Quién puede usted decir o que la misma historia cuenta, sí, de que se manifestó Dios? Se partió la historia de la humanidad. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Dios fue manifestado en carne. Pues San Juan 1 nos los dice, ¿cierto? Nos revela que aquel verbo se hizo carne, hablando del Hijo, hablando de Cristo Jesús. Entonces, el único que ha tomado humanidad, forma de hombre, cuerpo humano, es Jesucristo. Ni fue el Padre, ni fue el Espíritu Santo, fue Jesucristo quien se manifestó en carne. Entonces no debe tener duda, ya no debe haber discusión entre nosotros si Jesucristo es Dios o no es Dios. Simplemente debemos de aceptarlo, porque el no aceptarlo nos va a generar nosotros unas consecuencias que no son y no serán muy, muy agradables y que vamos a mirar también en esta enseñanza
Creo que hoy no alcanzamos, pero en la próxima vamos a mirar algo que ya hemos predicado y que hemos enseñado, pero que de pronto algunas otras personas todavía no lo han escuchado y no lo han recibido. Pero termino de leer el texto. Dice: sin duda entonces, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay otras versiones que dicen: Cristo fue revelado en un cuerpo humano, ¿cierto? En forma de hombre, ¿sí? Dios fue manifestado en carne, ¿sí? ¿Y qué más dice? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a los que no son judíos, creído en el mundo, y la misma historia cuenta que Cristo vino y partió, la historia de la humanidad, y recibido arriba en gloria, como nosotros lo leemos en los evangelios, que Cristo subió al cielo y él mismo le pidió al Padre que lo glorificara con aquella gloria que él tuvo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Entonces, él se reveló en forma humana, vivificado o vindicado por el Espíritu, reconocido, ungido por el Espíritu, resucitado también por el Espíritu. Recordemos que cuando fue bautizado, el Espíritu descendía como en forma de paloma y se posaba sobre él, y la señal que el Padre le dio a Juan para identificar cuál era su hijo era sobre el que el Espíritu llegara y se posara sobre él. Fue visto por los ángeles, obviamente, y anunciado incluso por los ángeles cuando aquellos pastores estaban en aquella noche en la cual Jesús nacía en un pesebre, y les anunció los ángeles que había venido el Salvador a la nación de Israel. Predicado a los gentiles como lo hemos recibido nosotros, hayas creído en el mundo, sí, más allá de que muchas personas lo rechacen, pero que ahora está arriba en gloria y que pronto ha de venir por su iglesia. Entonces, no podemos negar y dudar que Jesucristo es Dios. Así que lo invito a que acepte realmente esta verdad, no porque yo se lo esté manifestando, sino porque la palabra de Dios es la que lo está anunciando. Vamos a ir a otro pasaje más, que es a Tito capítulo 2, versículo 13. Título 2, versículo 13. Dice así el versículo: aguardando la esperanza bienaventurada, dichosa, gloriosa. Sabemos que ese es el anhelo, esta es la promesa más grande para la iglesia, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aguardando esa esperanza bienaventurada, dichosa, feliz, supremamente bendecida. Esa esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Y la manifestación gloriosa. Fíjese bien, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, Dios y Salvador Jesucristo. Qué maravillosa es la escritura, ¿cierto? Que Dios nos revela en su palabra que su Hijo es el gran Dios y Salvador, que viene a buscarnos. Acá, cuando Él venga en las nubes, viene el Hijo. Cuando Él se manifieste, como lo prometió en San Juan 14, venir para tomar a sí mismo, es Jesucristo el que viene en las nubes. Otra versión dice que mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tremendo, ¿cierto? Dios y Salvador. Y nótese que ese Dios es con D mayúscula para que usted vaya a pensar que se refiere a una divinidad falsa. Jamás, jamás, como alguna versión por ahí, como la de los testigos de Jehová, relaciona a Jesucristo en San Juan 1 como un Dios con D minúscula. Eso es una blasfemia preocupante, porque Jesucristo no es un Dios con D minúscula. Él es un Dios con mayúscula, porque es el Dios todopoderoso, porque es el Dios verdadero, porque es el único Dios eterno. Los demás son inventados por los hombres. Esos dioses sí van con D minúscula.
Aquí hay otro pasaje también que nos dice, otra versión que nos dice, así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire que nosotros no estamos esperando que el Padre venga a recogernos, sino el Hijo, porque Él fue el que lo prometió. Y obviamente él está en todo este plan de salvación, del arrebatamiento, de nuestra llevada al cielo, obviamente con el Padre y con el Espíritu Santo, pero quien viene literalmente a recogernos. Recordemos allá una parábola también que hay de la cena de las bodas, ¿cierto? Que hay unas bodas. Bueno, el hijo viene a recoger a la novia. La novia es la iglesia de Cristo, que nos vamos para celebrar las bodas del Cordero, precisamente allá en el tercer cielo, mientras aquí en la tierra se derraman los justos juicios de Dios en la semana 70 y gran tribulación que también está profetizado. Entonces, así como el hijo se iba a preparar casa para la novia, sí, como el hijo, el esposo se iba a preparar casa para la novia y la novia preparaba su vestido y el padre organizaba la fiesta, así va a suceder con el padre, organiza la fiesta, el hijo viene por la novia se debe alistar con el vestido fino, limpio y resplandeciente, como dice también la escritura, subir a las nubes por el Espíritu Santo que nos lleva allá, nos entrega y nos vamos a disfrutar de las bodas del Cordero y a recibir también galardones y recompensas, mientras acá en la tierra la humanidad sufre lo jamás vivido, como dijo el Señor en Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio, desde la fundación del mundo, ni la habrá después. Pero bueno, no es el tema de la gran tribulación, es el tema de que Dios, Jesucristo es Dios, y este pasaje nos dice que se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recordemos que los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados hasta las nubes para recibir a quién, al Señor en el aire. ¿A cuál Señor? Porque Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es Jesucristo quien viene a buscarnos en las nubes para llevarnos a las bodas del Cordero. Bien, Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6, primeramente 5 y 6 y luego 8 y 9 dice lo siguiente, 5 y 6, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Nunca ha llamado a sus ángeles hijos. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, está hablando de su hijo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y quién recibe adoración? Solo Dios. Los ángeles no reciben adoración. Ahora, los ángeles que han caído, ellos buscan adoración porque es lo que Satanás quiso en el principio, igualarse a Dios y recibir adoración. Y por eso vemos que él ha engañado a la humanidad entera con tantos ídolos, imágenes de madera, de bronce, de metal, de yeso, que la gente va y se inclina, pero realmente están adorando a los demonios porque a Dios no se está adorando y no se le puede rendir adoración a los ángeles. De hecho, solo para recordar, cuando el apóstol Juan recibía la revelación de Apocalipsis, se inclinó para adorar al ángel que Jesús había enviado para esa revelación y el ángel le dijo inmediatamente, levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Al único que adoramos es a Dios. ¿Sí? Y aquí está diciendo que al primogénito, hablando del Hijo, hablando de Jesús, ¿sí? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Solo Dios recibe adoración. Solo Dios recibe adoración. Leemos el versículo 8 y 9, dice, mas del Hijo, ¿cierto? Aquí resalta, Hijo con mayúscula,
Mas el Hijo dice, oiga, dice el Dios, dice del Hijo, tu trono, oh Dios, óigase bien, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, ¿cierto? Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor!, ¿cierto? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Esto habla de eternidad y Dios es eterno. El Hijo es eterno y más adelante también vamos a estudiar estos atributos precisamente que hablan de Dios, atributos que le pertenecen a Dios y que vemos que existen desde la eternidad y hasta la eternidad. Más del Hijo, entonces, más del Hijo que dice, tu trono, oh Dios, ¿cierto? Que está reconociendo Dios acá, que el Hijo es Dios, por medio de un pasaje más que está claro, efectivamente. Ahí lo dice, ¿cierto? Ahí lo dice, ahí lo dice. Muy bien, sigamos analizando estos pasajes y esta palabra que estamos leyendo acá de Hebreos es tomada de los Salmos, del Salmo 45, versículos 6 y 7, cuando dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Como podemos ver, lo que está tomando acá el autor de los Hebreos es una palabra que estaba escrita en los Salmos, pero mire cómo la entiende él. Vuelvo a esto, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. No hay duda alguna de que Jesucristo es Dios. Segunda de Pedro, para ir mirando otro versículo más que nos habla precisamente de esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, también nos dice lo siguiente, mire, Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oigas esa frase, nuestro Dios y Salvador. ¡Wow! Dios y Salvador. No dijo solamente nuestro Salvador Jesucristo, no, Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quiero leer este mismo versículo en otra versión que dice así, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. ¡Wow! Tremendo también esta palabra. Tremendo también en esta versión, porque ya lo dice, lo menciona él y resalta que es Dios y Salvador. Que no quede duda para que usted no piense que está hablando del Padre. No está hablando del Hijo Jesucristo, que es Dios y Salvador. ¿Por qué lo duda la pregunta? ¿Por qué no quiere aceptarlo? ¿Qué le cuesta creerlo? ¿Qué le cuesta aceptarlo? Aceptarlo le salvará, negarlo le condenará y lo vamos a mirar por la Escritura. Y yo espero que usted busque afirmarse en esta verdad maravillosa y nunca a aislarla, a reemplazarla o a alejarla, ¿sí? Entonces, yo espero que usted analice siempre la Escritura de la forma objetiva, clara y la acepte cuando tenga que aceptarla simplemente como está clara y escrita, ¿sí? Otra versión dice, yo Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos.
Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él como nos hizo confiar a nosotros. No hay duda, no hay duda de que Él es Dios. Y voy a tomar otro pasaje más al respecto que nos dice efectivamente que Él es Dios. Como le digo, no son pasajes que usted tiene que interpretar o que tiene que entender para decir, ah, con razón, no. Son pasajes que claramente están diciéndonos que Él es Dios, que Él es Dios, ¿sí? Más allá de que también encontramos muchos otros pasajes, como le he mencionado. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Eso habla de divinidad, eso habla de Dios, ¿sí? Aunque literalmente ahí no diga, Jesús, yo soy Dios, pero ¿qué entendían los judíos? ¿Cierto? Ellos mismos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Sí, y él mismo dijo, para que sepáis que el Hijo tiene potestad de perdonar pecados en la tierra. Primera de Juan 5:20 es otro de esos maravillosos pasajes, precisamente, que nos hablan de que Él es Dios. Y vamos a leerlo, y quiero también leerlo en una o dos versiones sencillas más, para que usted vea que no son inventos y que no se trata de la interpretación que yo le quiera dar, porque vamos a encontrar personas que dicen, ah, esa es la forma en que usted lo interpreta, la interpretación de cada una. Recordemos algo. La Biblia no es de interpretación privada, y mucho menos las cuestiones doctrinales. Hay cosas proféticas que hay que lograr entender y que tratar de asimilar y comprender, pero es que esto es una verdad que no es una profecía para un futuro, no es una verdad que se está afirmando, que se está contando, que se está revelando, que se nos está mostrando a todos nosotros como lo es la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Primera de Juan 5:20, lo leo. Dice, pero sabemos, oígase bien, yo espero que usted lo sepa, hermano. Yo espero que usted lo sepa, yo espero que usted esté convencido de lo que la Biblia enseña, de lo que hemos acá también enseñado a través de este estudio de la Trinidad de Dios, y que le abra ese entendimiento y le lleva a recordar muchos otros pasajes, porque yo sé que aquí no lo estoy tomando todo, y si usted por allá puede estar pensando cuando escucha, pastor, ¿por qué no mencionó este? ¿Por qué no dijo este? Precisamente ahí es donde Dios comienza a trabajar en su vida y comienza a afirmarlo en esa fe. Y no se trata de que yo se lo diga todo, sino que usted en esa intimidad con Dios, en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios, también puede entender otros textos, otros pasajes que le afirmen esa verdad maravillosa. Y ya usted lo que hace es complementar con lo que le estoy dando, con lo que Dios a través de mi vida le está dando, para que usted también le siga enseñando, instruyendo a otro. Y seguramente pasajes que obviamente se me olvidan, se me pasan por alto, pero son suficientes los que vamos teniendo para que usted se motive a seguir creyendo en esa verdad, afirmándola, enseñándola a otros, sacándolos del error también, ayudando a aquellos que de pronto quieran también salir del error, porque definitivamente vamos a encontrar unos que no van a permitir que se les hable esta verdad y la van a rechazar y no la van a aceptar. Pero vuelvo acá. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Hijo con mayúscula, mía, siempre que va relacionado directamente a Jesús, ya cuando está hablando directamente de Él, siempre vas a encontrar Hijo con H mayúscula. Yo sé que te lo he repetido, pero lo sigo haciendo para que se te grabe y cada vez que lo leas ya entiendas, ah, aquí está hablando de Jesús. Dice que el Hijo, a no ser que haya un punto seguido y vaya a hablar de algún hijo de alguien, y obviamente por gramática, después de un punto viene una letra mayúscula, pero siempre está relacionado con Jesús. Por lo general, siempre es con Jesús. Le repito, no sé si habrá alguna excepción donde después de un punto diga hijo de fulano y ese hijo esté con mayúscula, pero porque va después de un punto. Pero siempre que sea el Hijo de Dios, de Jesucristo, esa H va con mayúscula, así no hayan puntos antes de la palabra hijo. Espero haberme hecho comprender también. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Gloria a Dios que Él nos da entendimiento, y este entendimiento usted también lo puede alcanzar. Así como Pedro alcanzó cosas maravillosas, como el mismo Jesús le dijo, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿cierto? Él nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero.
para conocer al que es verdadero. Hay gente que conoce, pero no al que es verdadero, y no conoce con el entendimiento que el Hijo ha dado, sino con el entendimiento que el mundo, la religión, la tradición, la costumbre les ha dado, pero no el que Cristo les ha dado. Mire, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, dice Juan, y no lo está diciendo cualquiera. El apóstol Juan, que sabemos que se recostaba al pecho de Jesús, y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Y nuevamente, mire, observe lo que Hijo con H mayúscula, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? O sea, Jesucristo, es el verdadero Dios. ¡Wow! No necesito interpretar. Como les digo, no necesitamos interpretarlo, está claro. Está claro. O sea, el verdadero, el Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Se lo voy a leer en otra versión más sencilla. Dice lo siguiente. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Óigase bien, nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Jesucristo es el Dios verdadero que da la vida eterna. ¿Cómo podés tú negar esta verdad maravillosa? Él es el Dios verdadero. Otra versión dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Mire, cualquier versión que usted lea va a encontrar Hijo con H mayúscula, ¿ok? Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, que vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Óigase, maravilloso, ¿cierto? Maravillosa es la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, no podemos negar precisamente esta verdad. Yo espero que usted no la niegue, la acepte, la valore, la asimile, la guarde en su corazón, la comparta, la enseñe también a otros para que otros se puedan edificar con ella. Y usted no vaya a perderse, porque no aceptar esta verdad es irse a la condenación. Triste y lamentablemente es lo que le tengo que decir. ¿Qué pasará entonces con mi vida si niego la divinidad de Jesús? Si no reconozco su deidad, ¿qué pasará con mi vida? Bien, eso lo vamos a analizar o a repasar, porque repito, ya lo hemos enseñado en otras prédicas, pero sé que algunas personas apenas lo van a tomar por primera vez, entonces va a ser también de enseñanza, aprendizaje para usted que no lo ha conocido, para el que ya sabe, se afirma y repito, su entendimiento se sigue abriendo y sigue llegando a otros pasajes que va a ir usted recordando. Entonces, vamos a estudiar esto en la próxima enseñanza. Recuerda suscribirte, compartir también este video si es de bendición para tu vida y que pueda ser de bendición para otros. Activa allí siempre la campanita para que puedas recibir las notificaciones y cada vez que montemos un video tú puedas recibirlo, escucharlo, estudiarlo, analizarlo. Recuerda también tomar nota para que guarde los apuntes, porque nuestra memoria falla mucho. En mi caso, la mía es terrible, que me hace sentir hasta frustrado en ocasiones porque se me olvidan muchas cosas y me llenan hasta de enojo porque se me olvida, ¿sí? Pero bueno, yo sé que Dios está trabajando también en mi vida a través de esa circunstancia. Un abrazo grande a la distancia, se les ama en Cristo Jesús, Shalom y Maranata, que es paz y el Señor viene. Amén.